Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, ahora es que tiene que ser. Y es que empezó una vez más Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que hablemos de temas de política pública que impactan nuestros derechos. Estamos hoy excusando a la licenciada Verónica González, que es parte de nuestro equipo, pero está en merecidas vacaciones y contenta de compartir la mesa con ustedes. Así que empiezo por acá, compañera. Hola, yo soy Verónica Rivera Torres del programa Derecho a tu Casa. Saludos a todo el mundo, mi nombre es Gloria Meléndez Mulero del programa de Apoderamiento Legal. Y yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización Ayuda Legal Puerto Rico, siempre agradecida de estar aquí. Y hoy, precisamente, vamos a estar hablando del rol que tiene la prensa, estos temas de censura. Y yo sé que los últimos días han estado llenos de un montón de cosas, ¿verdad? Desde la convención del Partido Nuevo Progresista, que estuvimos cubriendo aquí temas que tenían que ver pues con el tema de los valores cuentan, qué pasó con Turning Point y grupos conservadores. Hablamos un poco de Palestina, de ese ataque, esa narrativa del ataque a grupos de izquierda y qué significa en términos de derechos. Hablamos, o una de las cosas que quizás no se ha visibilizado lo suficiente, es el ataque frontal que existe ahora mismo tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos a lo que es el derecho a la libertad de prensa y como un derecho hermano del derecho a la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información. Y sabemos y reconocemos la importancia tan crucial que tiene este derecho para la democracia, que no es solamente un derecho en la Constitución de Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos, pero además es reconocido como un derecho fundamental que tiene que ver con nuestro derecho a estar informado, a poder exigirle al gobierno que nos rinda cuentas de cómo se usa el dinero, de cuáles son los planes, de a quién se le dan contratos, de cómo se invierte en servicios de salud, de educación especial, entre otros. También tiene que ver con la capacidad o el derecho que tenemos de difundir información. Y sin que esa información que se pueda tener y se pueda dar, se pueda difundir, ¿verdad? Que es el trabajo que tradicionalmente hacen compañeras y compañeros de medios, la realidad es que es muy difícil mover un país, ¿verdad? Si no hay información, no hay planificación, si no hay información, no hay servicios básicos, si no hay información, hay un mal gasto de fondos públicos, si no hay información, tampoco hay desarrollo económico porque no hay negocio que invierta en un lugar donde no se sabe los datos, ¿verdad? La información. Y en una democracia, en nuestra democracia, la presunción o lo que se supone que sea es que se presume que toda la información que produce el gobierno es información pública, lo que significa que debe estar en manos de todas las personas o se puede hacer disponible a todas las personas sin tener que dar razones, sin tener que dar una identificación, solamente por el hecho de que debe ser pública y que la información que no lo es, por ejemplo, la información del Seguro Social que guarda el gobierno suya, la información de su dirección que guarda el Departamento de Salud, por ejemplo, esa información, ¿verdad? Solamente es la excepción y no es la norma, ¿verdad? Y esto es bien importante porque entre las cosas más importantes que ha pasado esta última semana ha sido un ataque constante a la libertad de información en modalidad de proyectos de ley que se han estado adelantando con una narrativa de que la información solamente la quiere la izquierda o lo quieren los comunistas, ¿verdad? Y siguiendo cerrando las puertas a la información, vamos a hablar de eso. Pero ha habido un ataque frontal además al tema de la prensa, ¿verdad? Y quizás empezar por ahí y dar algunos ejemplos, unos puntos de partida y empezar pues con una primera toma, ¿no? Y es que la gobernadora de Puerto Rico anuncia que como uno de los requisitos, y esto ya lo habían hecho otros funcionarios públicos, altos oficiales públicos en el pasado, de hecho, si no me equivoco, fue uno de los revoluces que cuando Chats fue progresivamente cerrando en aquel momento las gradas a los periodistas, y es exigirle, en el caso de la gobernadora de Fortaleza, que tengan un carnet de prensa a aquellos periodistas que quieran tener acceso a las conferencias de prensa, a las mesas redondas. ¿Y qué significa eso para la democracia, verdad? Como un punto de información, el carnet de prensa no hace que una persona sea periodista. Esto es una identificación que expide el Departamento de Estado y que es muy útil, por ejemplo, para el caso de los medios independientes, para identificarlos como prensa, por ejemplo, para agilizar el acceso, para una manifestación, ¿verdad? Para que la policía no les vaya a caer a macanazos, aunque de todas maneras les caen a macanazos. Pero es una manera de identificarlos, pero no es una condición. Y es que la libertad de prensa es un derecho constitucional
constitucional, que de hecho no es ni siquiera nada más del que tiene una cámara, un micrófono, un carro, que le anuncia una emisora o un canal, es de toda persona que quiera informar y difundir esa información. Y quizás empezar por ahí, ¿verdad? ¿Cómo ven esa movida de fortaleza acá, que se parece tanto o hace eco tanto de lo que está pasando allá? Y empezar la conversación ahí. Pues sí, yo creo que, número uno, todo eso es muy terrible, ¿verdad? Porque se suma a otras cosas que están pasando en el país y lo que han hecho es retraer y contraer nuestro sistema de derechos. Y como hablábamos ahorita y mencionabas ahorita, el sistema de prensa es fundamental, se le conoce como fundamental a la libertad de prensa porque sobre ese derecho se montan otros derechos que nosotros tenemos y que nosotros podemos disfrutar y que podemos exigir. Limitar el acceso a la información es limitar el acceso a la gente a poder fiscalizar, es limitar el acceso a poder utilizar los recursos adecuadamente. Limitar el acceso a la información es contraer e impedir que personas puedan reclamar cosas a las cuales pudieran acceder y que ahora no lo pueden hacer, ¿verdad? Y es esa limitación, y yo creo que es fatal. Y sobre todo, más terrible todavía, es el asunto de que está replicando y está emulando acciones que ha tomado la Casa Blanca para limitar el acceso de los periodistas muy conocidos y de medios muy importantes y medios internacionales a las conferencias de prensa dentro de la oficina oval del presidente y otras conferencias de prensa que se dan desde la Casa Blanca. Y todo esto, ¿verdad? Porque quieren limitar, reprimir y controlar qué es lo que dice la prensa y cómo la prensa lo dice. Y eso es una acción inconstitucional, ¿verdad? La prensa tiene derecho a decir lo que tiene que decir, de la forma que lo tiene que decir, porque tiene el deber de investigar, tiene el deber de informar, tiene el deber de nutrirse también de lo que dicen expertos para que la gente pueda coger esa información gubernamental y entenderla y también analizarla desde distintos puntos de vista, porque eso es parte de la democracia, ¿verdad? Que nosotros podamos no solamente conocer, sino también podamos exigir, podamos entender, podamos interpretar y ver de distintas maneras y de distintos puntos de vista. Y ahí se crea una tensión, claro, porque obviamente es como entre el supervisor y el supervisado. El que es supervisado siempre siente una tensión porque se pregunta por qué tú me estás pidiendo información, por qué tú quieres saber que es que estoy haciendo algo mal. Y yo creo que eso pasa en todos los distintos espacios. Y el gobierno, inevitablemente, yo creo que hay una tensión muy natural cuando de momento una agencia pues piensa que le están pidiendo información, pues sabe que va a venir un señalamiento por ahí o la posibilidad, pero a la misma vez se trata de un derecho fundamental, de la responsabilidad del gobierno, de la obligación del gobierno de informar, pero también que el gobierno tiene que bregar con la presión de la fiscalización, porque el gobierno está haciendo un trabajo que se le delega, ¿verdad? Es literalmente un servicio que se le hace al país y por eso es que tenemos esa facultad de supervisar. ¿Cómo tú lo ves, Rivera? Yo creo que lo más preocupante es que la historia está ahí. Siempre que un gobierno se va moviendo hacia el autoritarismo, siempre se mete con la prensa. Eso es así siempre. Trata de controlarla, ya sea a través, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, yo recuerdo en la época de Pedro Rosselló, que se hablaba que tenía tensión con El Nuevo Día y jugaba mucho con el gasto gubernamental en publicidad. Siempre que hay una tensión en el gobierno, cuando empieza un proceso de fiscalización a través de la información, siempre viene la represión contra la prensa y siempre viene la limitación de la libertad de expresión a distintos niveles. Y eso está pasando en Puerto Rico, está pasando en Estados Unidos, pero si fuera eso en el vacío, que ya de por sí sería bastante preocupante, es que hay que unirlo a todas las otras políticas que están haciendo, que son políticas muy problemáticas, particularmente en Estados Unidos y en Puerto Rico, incluso hasta la inacción, porque aquí estuvimos hablando de, por ejemplo, cómo la gobernadora se refirió a un periodista por unas preguntas que no le gustaron. Eso es parte de esto otro, claro, ¿verdad? Esa tensión provocada por la falta de transparencia, por no querer rendir cuentas, por no querer contestar preguntas que les resultan incómodas. Eso va de la mano con todas las otras políticas odiosas, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe preocupar como sociedad. Yo creo que cuando las escucho y cuando Gloria decía es que sobre este derecho se levantan otros derechos, lo que eso significa es que la gente, el pueblo, debería estar ahora mismo oponiéndose a todas estas medidas porque son literalmente cerrarnos las puertas a la información, pero no solo a la información, sino al mejoramiento de nuestras vidas. No puede haber mejores políticas públicas sin información, no puede haber llamar a capítulo, ¿verdad?, rendición de cuentas al gobierno
sin información, no podemos tomar decisiones informadas a la hora, por ejemplo, de elegir quienes nos gobiernan sin información. Así que creo que es algo que va atado a otras cosas fundamentales y que debería estar en la agenda prioritaria del pueblo a la hora de oponerse y de resistirla. De hecho, una de las cosas que, y cuando trajiste el ejemplo de Notijuan, que fue el compañero de medios de Noticel, que a mí se me había, ¿verdad? Uno se le pasan las cosas porque son tantas, que se le sale la gobernadora le grita en el contexto de la conferencia de prensa a partir de aquel caso de la querella de violencia doméstica de la OPM, no sé si ustedes recuerdan eso. Una de las conversaciones, ¿verdad?, que se dio cuando ella le dice, yo a ti no te voy a contestar preguntas porque tú vienes a politiquear, ¿verdad? Fue un comentario en esa misma línea. Y me acuerdo que nos quedamos en shock, y un poco también es usar la cuestión de la información o la transparencia cosmética para decir que la solicitud o el requerimiento o el hacer una pregunta es una pataleta o es una politiquería. Voy a dar ejemplos, ¿verdad? En Puerto Rico, una de las cosas que Sembrando Sentido, una organización hermana, se pasa sacando es el gran gasto gubernamental en contratos, y aquí hemos escuchado todo lo que ha pasado con contratos de tecnología, que si el PRITS, y hay un montón de portales de transparencia y la mayoría no sirve para nada. Así de que decirte en un portal de transparencia, y nosotros lo sabemos por experiencia personal, no conduce a mayor rendición de cuentas, pero también, por ejemplo, esas mesas redondas que a mí me parecen una buena idea, que Fortaleza anunció muy temprano en el proceso y que hablaban de que todos los martes, creo que era, se iban a aceptar tales secretarios para que les hicieran preguntas. Pues eso está bien chévere. Pero eso está bien chévere solamente, ¿verdad?, si tú no usas eso a cambio de que no te fiscalicen, de que no te hagan preguntas que no quieren, de que tengas que enseñar las preguntas antes, ¿verdad? Y esto se parece mucho a lo que está pasando a nivel federal con el Department of Defense, el Departamento de la Defensa, que anuncia unas guías de cómo se va a manejar la información, la prensa, y vimos visuales en estos últimos días de parándose toda la prensa, incluyendo canales conservadores como Fox News, y diciendo yo no voy a participar de esto. Sí, esta semana, hace como un mes, el Departamento de Defensa, ahora conocido como el Departamento de Guerra, emitió unas nuevas guías de cómo la prensa puede tener acceso al edificio del Pentágono. Y esas nuevas guías son muy restrictivas, tienen unas restricciones bien problemáticas, y fueron comentadas por los distintos medios de prensa, grandes medios de prensa internacionales, que llevan décadas presentes en el Pentágono, haciendo investigación y publicando las noticias del Pentágono. De hecho, hay una asociación de periodistas del Pentágono, de lo enraizada que está la necesidad de conocer cómo el Estado, cómo el gobierno gasta los trillones de dólares de los contribuyentes en el aparato militar. Resulta que hace aproximadamente un mes, el nuevo secretario de Guerra emitió unas guías que están basadas fundamentalmente en que limita el acceso de la prensa a espacios del edificio, diciendo que si ellos van a entrevistar a alguien que esté fuera de estos espacios bien reducidos que ellos les permiten roam, ¿verdad?, o caminar, tendrían que estar acompañados de una persona, de un militar que los escolte a las diferentes oficinas. Eso obviamente pues limita el acceso de los periodistas a lo que puedan decir personas que van a denunciar cosas y que lo quieren hacer en confidencialidad, porque bueno, pues tienes al lado un chaperón que está escuchando todo lo que tú estás diciendo. Claro. Luego inicialmente en la primera versión de estas guidelines, de estas guías, habían hecho más o menos pensar que una de estas guías iba a requerir que entonces el departamento aprobara todo lo que se iba a divulgar por la prensa. Eso luego lo cambiaron y lo aclararon, que no va a haber esa censura y esa necesidad de aprobación de lo que la prensa va a divulgar, pero ahí mismo en la siguiente oración establecen que entonces, pero tengan en cuenta que los empleados que divulguen cierta información sí pueden ser penalizados. Así que ella está amenazando tanto a la prensa como a los empleados, ¿verdad? Limitando y haciendo una coerción, ¿verdad?, en el ejercicio de la libertad de prensa. Además, les impusieron un nuevo carnet más grande por encima del que ya tenían. Tienen que tener unas credenciales, pues ahora un carnet más grande que los identifica, entre otras medidas. Así que esto fue, todos estos medios de prensa, que fueron muchísimos, se quejaron públicamente, hicieron algunas expresiones públicas al respecto. El secretario de Guerra retuiteaba, ¿verdad?, en la plataforma X estas expresiones de prensa poniendo un emoji diciendo adiós, pues si no te gusta vete, ¿verdad? Y él lo que establece, ¿verdad?, en su cuenta de X es que ahora el Pentágono tiene las mismas limitaciones que una base militar.
pero el Pentágono no es una base militar, ¿verdad? Es una agencia gubernamental, así que ante esto dio un deadline, ¿verdad? Una fecha límite hasta el martes 7 de octubre a las 5 de la tarde para que firmaran estas nuevas guías. La primera guía inicial tenía una página. Estas nuevas guías tienen 20 y pico de páginas, con sus anejos, y el que no firmara eso tenía que devolver las credenciales y tenía que salir del edificio. Y está la imagen muy intencional, ¿verdad?, de los medios de la prensa, saliendo 50 a 60 periodistas que llevaban más de 20 años, algunos de ellos reportando desde el Pentágono, saliendo todos en masa y entregando sus carnets, y solamente un medio de prensa se quedó, lo cual es más problemático todavía, porque hay un solo medio de prensa que está controlando. The American Very Eagle Press. Algo así, algo similar. American One, algo así. Que se quedó reportando. Muy independiente, un medio muy independiente. Muy independiente. Very American. Y nada biased. Y entonces los medios, pues lo que están estableciendo es que ellos van a seguir haciendo su proceso investigativo, pero obviamente con la limitación de no tener acceso directo al edificio del Pentágono, lo cual obviamente pues dificulta su labor. Yo creo que es muy terrible, que se ata directamente con lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Muchas veces en este espacio, sobre cómo se están replicando las políticas federales aquí en Puerto Rico sin necesariamente tener una evaluación de cuánto nos conviene, o dentro de nuestro Estado de Derecho y nuestras circunstancias particulares, cuán buenos o cuán malos sean estas políticas, o cuán adecuadas sean. Se está replicando entonces con la solicitud del carnet acá en Fortaleza para poder entrar, ¿verdad?, a las conferencias de prensa, y con el PDLS 63. Y ya habíamos visto, ¿verdad? Y quiero entrar en el PS 63, pero ya habíamos visto ese gradual cierre, ¿verdad? Cuando Trump ha dicho ya en varias ocasiones, cada vez que le da la gana desde el principio, que no le va a contestar a tales medios, o que a tales medios les va a revocar el carnet. Los otros días le dijo una mujer periodista: me encanta verte hablar, pero yo no te voy a contestar ninguna pregunta a ti. O sea, que ese tipo de conducta se ha mantenido, y que ciertamente da impunidad cuando se habla de política de aquí, ¿verdad? Porque hay un poco una cuestión de seguirle las líneas, pero también lo hemos visto aquí con los ataques que ha habido en redes sociales a distintos medios periodistas o a compañeros particulares en medios por parte de oficiales públicos de alto rango, que de momento pues se han hablado de que y se burlan de sus cuerpos y se burlan de sus alegadas orientaciones sexuales y se les llaman de 20 maneras, ¿verdad?, con una total impunidad. Y es muy serio porque ese tema, como dije, del acceso a la información no solamente es un cantazo para los grupos que fiscalizan, a veces piensan nada más en los grupos ambientales, es un cantazo para la familia que no sabe dónde proveer los servicios de educación especial y está buscando información, es un cantazo para una abogada que representa a un cliente adulto mayor que necesita saber por qué no le acaban de reconstruir la casa, y esa solicitud de ese expediente me la van a tramitar como una solicitud de acceso a la información y me hacen esperar los mismos términos que ahora van a ser mayores, ¿verdad?, si es que el PS 63 se aprueba. Es muy serio también para los casos de dónde es que se ofrecen los servicios del cáncer, dónde hacen falta rutas para pacientes, ¿verdad?, esos que llevan a los pacientes a tales sitios. Es muy importante para saber información de quién está fiscalizando los planes médicos. Tiene que ver literalmente con nuestra vida, y en el caso del desarrollo económico tiene que ver con toda la manera en que se mueve la economía, así que es un tiro en un pie. Más opacidad o menos transparencia literalmente es menos competitividad económica, así que desde todos los ámbitos. Y de momento el PS 63 es un proyecto de Tomás Rivera Chats, es un proyecto que tiene como objetivo enmendar la ley de transparencia de acceso a la información, que ya de por sí entorpece el acceso a la información porque hace un proceso burocrático, y este proceso, esta ley, entre otras cosas, extiende los términos. En vez de tener que esperar de 10 días, que antes eran un máximo de 20 días, ahora vas a tener que esperar hasta 40 días. El hecho de que el secretario puede poner en un reglamento que una información es confidencial, el hecho, por ejemplo, de que ahora la información solamente se va a proveer por vías digitales, el hecho de que ya una persona que no tenga acceso a información, ¿verdad?, métodos digitales, pues va a ser un proceso mucho más oneroso para ella, mucho más costoso para ella, y traerlo, ¿verdad?, como temas que a veces la gente lo quiere disminuir en los medios y decir, pero ¿qué más te da esperar 5 días más, 10 días más? Mire, es que la información a veces es cuestión de vida o muerte. Piensa en el caso del COVID, cuando no sabíamos cómo era la incidencia de muerte, o en el caso de María, no sabíamos cómo era, es un tema de fiscalización, de urgencia, no sabíamos cuánta gente había sido desplazada de sus empleos por el COVID. A lo que voy es que no, el tiempo no da.
que tú decir que hay una parte de la población que va a ser excluida de los procesos no da. Que yo decir que voy a guardar una lista de los nombres de quienes piden la información, Dios sabe para qué, tampoco es legítimo. Así que es muy preocupante. Este proyecto se aprobó en el Senado, va camino a la Cámara, donde seguramente también va a ser aprobado, así que hay un llamado a Jennifer González de que no firme este proyecto porque no conviene para el país. Y no solamente, ¿verdad?, como dijo el presidente del Senado en el hemiciclo, que era que habían barrido una vez más a los comunistas, a los izquierdosos y a Madurito, y llega el momento donde ya basta, porque las consecuencias para el país trascienden la cuestión ideológica y son consecuencias, ¿verdad?, que literalmente uno no sabe ni por dónde le va a meter mano. Traigo esto también en contexto donde yo pienso que es un proceso de autorreflexión, y ustedes me han escuchado mucho hablar de esto, he hablado de esto en otros espacios, que ha habido también un proceso de poner personalidades ante principios, incluso del lado de quienes somos defensoras muchas veces, porque es inevitable, ¿no? Y pienso en lo que ha estado pasando con distintos espacios de medios, distintos periodistas, distintas compañías de medios, donde hemos visto, ¿verdad?, o se ha alegado y se ha tratado de probar por parte de estos periodistas, compañías de medios, que ha habido un patrón de cerrar las puertas por parte del gobierno. Estoy hablando en particular del caso de Jaguar Media, donde está Jay Fonseca y otras compañeras periodistas como Bárbara Figueroa, Cintia López Cabán, de amplia trayectoria, y que de momento pues hablan de que hay una instrucción que no les van a dar información, no les dan, hay una instrucción de darles reuniones por parte de secretarios o de oficiales de alto rango, olvídate, en Fortaleza, no se les pasan los comunicados de prensa, no se les invita a las actividades de medios de la Fortaleza, e incluso ha llegado el momento donde, si bien es cierto que la libertad de prensa no es absoluta y que la difamación, por ejemplo, nunca va a ser permitida, hay numerosas amenazas legales, ¿no?, que parecerían ser intentos de slapsuits, de acallar una voz en los medios diciendo te voy a demandar o voy a tomar una acción legal, y eso acalla al medio o acalla al dueño del medio. Y no me hablo de Jay Fonseca, no hablo de Josué Fonseca, hablo de más arriba en el escalafón, ¿verdad?, dueños de canal, de emisora, que sí se pueden asustar, auspiciadores que sí se pueden asustar y que tienen un efecto dominó no solamente para ser periodista, sino también para otros medios, ¿verdad?, que entonces se asustan. Pienso en el caso de Jimmy Kimmel, ¿no? Esa era la idea, esa idea de yo voy a tomar una acción legal, pues de momento el medio se asusta y empieza a tomar un montón de acciones. Y lo traigo porque a veces, ¿verdad?, esto no se trata de Jay Fonseca, no se trata de Jaguar Media, no se trata de Josué Fonseca Ponte, se trata literalmente de principios ante personalidades, de la defensa de la libertad de prensa, de que si es más fácil que se toleren filar cañones porque no estamos de acuerdo con su línea editorial o porque tengamos diferencias con su línea editorial, entonces va a ser más fácil cuando vengan con alguien que quizás tiene una línea editorial más cercana a lo que nosotras creemos. Y ha sido bien duro romper ese cerco, ¿verdad? Porque pienso que esos ataques ya como que se normalizaron. No sé qué piensas, Rivera. Sí, creo que en el momento en el que el gobierno y los representantes del gobierno particularizan a un medio, ¿verdad?, específico para negar la información, incluso para utilizar recursos públicos para acusarle, ¿verdad?, de cosas y a plena luz del día decir a ti no te voy a contestar, a ti no lo voy a hacer porque eres mentiroso, porque mientes, porque todo eso ya es problemático, no importa quién sea, porque de hecho uno pudiera pensar que mientras más se particulariza un medio, pues más hace falta ese medio, porque lo que eso significa es que ciertamente hay unos botones que está apretando ahí, y en el contexto del gobierno eso no nos debe preocupar nunca. O sea, el gobierno siempre tiene que dar explicaciones, siempre tiene que contestar. El gobierno no es una persona privada que puede decir, no, eso es un asunto privado, por favor, no me hostiguen. No. Al gobierno lo tenemos que hostigar. Es nuestra obligación y es nuestro derecho, porque es que nos deben todo, la información, cómo administran, si administran bien, si administran mal, si le entregan esto a un amigo, no lo entregan, si se hizo la subasta bien, si no se hizo, todo eso es nuestro. Así que a mí eso... Pero a la misma vez no es nuestro, es de todos. Por eso claro, que hay que fiscalizar. Por eso, pero cuando digo nuestro, obviamente me refiero al pueblo, a la gente. Y por lo tanto, pues a mí nunca me va a preocupar que un medio
sea más duro con el gobierno al punto tal de que el gobierno se sienta tan incómodo que no le quiere dar la información. Pasó, y además que en el caso de Howard Media ya se había advertido, eso iba a seguir, ¿verdad? Porque eso es una línea. Una vez que tú cruzas esa línea es bien fácil llevarte a otras personas enredadas y eso ya ha estado pasando. Ya sabemos, por ejemplo, el caso del compañero periodista de Noticé, pues eso fue, literalmente le dijeron no te voy a contestar preguntas y él no es de Howard Media, o sea, y como les digo, en otros momentos se hizo contra nada más y nada menos que Nuevo Día. O sea, que hay un historial ahí y que tenemos siempre que estar hiper alerta a eso, pero como dice Ariadna, no importa poco cómo se llame. Importa poco. Lo importante es qué es lo que se hace para callar las preguntas. Eso no quiere decir que pudiera ser que salga una historia que no tenga las fuentes que se debe o que no están corroboradas. Pues mira, hay formas de manejar eso, ¿verdad? Pero no me preocupa tanto cuando es el gobierno porque, de nuevo, el gobierno tiene el control de tantas cosas que siempre se va a poder defender. Pero yo prefiero eso, ¿verdad? Que pudiera ser que salga una noticia que tal vez tenga que ser corregida en el futuro a que no se le dé información. Porque, de nuevo, el gobierno tiene que hacerlo, es una obligación. Y creo que nos toca de nuevo, porque a veces siento que como que no nos involucramos tanto en estos asuntos que tienen que ver con el derecho a la prensa y el derecho a la libertad de expresión. Incluso hay veces que las personas piensan que está bien. O sea, no se dan cuenta qué vital es tener el acceso a la información, cuán importante es, cuán peligroso es no tenerlo. Entonces, siempre es bien importante, pues mira, no importa, te gusta o no te guste Jay Fonseca, veas sus programas o no los veas, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el acceso a la información siempre debe ir por encima de cualquier otra cosa, porque sin eso, bueno, lo hablamos todavía, ¿verdad? Cuando estuvimos en medio del apagón más largo en la historia de Puerto Rico, de Estados Unidos, después de María, todas las cosas que pasaron, que ahora mismo ni siquiera sabemos bien y que estamos tratando de reconstruir esa historia porque pues al Puerto Rico estar apagado, seguían pasando cosas y no nos enterábamos, ¿verdad? Y eso yo creo que es un buen ejemplo de por qué es tan importante. Nosotros estamos ahora mismo pagando consecuencias de no haber tenido información durante todos esos meses, ¿verdad? Con relación a nuestro sistema de energía eléctrica, por ejemplo, con relación a la recuperación. Un montón de cosas que ahora estamos cargando, que sucedieron y se tomaron decisiones durante ese periodo en el que estaba el país apagado. Y creo que de esa lección tenemos que aprender. Sí, yo creo que la Constitución es bien clara al decir que el poder en este sistema de gobierno es del pueblo. Y tú tienes que conocer tus derechos es poder. Tú tienes que conocer para tu poder exigir, para tu poder moverte. Y me parece a mí súper contradictorio que la misma gente que ahora está tratando de limitar el acceso a la información, el acceso a la prensa, el acceso a lo que se dice y lo que se hace en el gobierno, es la misma gente que a la misma vez critica a otros gobiernos, porque ellos, ahí nunca se puede hablar, ahí no se sabe lo que pasa. O sea, estás criticando a otros gobiernos claro, porque no hay libertad de expresión, pero entonces aquí la limitas y coartas el acceso a la prensa, a los espacios más básicos, y lo que impide es que la gente normal pueda tener acceso a la información de cómo se gasta el dinero. O sea, es terrible. Y si eso criticamos, pues entonces, ojo avisor, ¿verdad? Nosotros como país todos tenemos que involucrarnos en esta lucha, porque todos nos vamos por el chorro si este cierre, este corte del flujo de la información gubernamental deja de llegar a la gente. En ese sentido, yo creo que el llamado a la no aprobación del PS63 y a la no firma de la gobernadora es una piedra de toque, pero sobre todo generar esta conversación sobre libertad de prensa y libertad de información, que yo creo que ha sido un contexto perfecto para que este proyecto se convierta en lo que debe ser, ¿no? Cuando sabemos que en la legislatura hay pocas posibilidades de avanzar temas de derecho, el que se genere una conversación y un tipo de resistencia. Yo no creo que a la gente le ha lucido bien este proyecto en términos de opinión pública. Me parece que no ha logrado el gobierno convencer de que es una medida que necesita ser aprobada, a diferencia de otras medidas conservadoras, ¿verdad? Que a veces cuentan con el aval de la gente. Me parece que el gobierno no lo ha logrado. Y yo creo que es importante, ¿verdad? Que usemos esta coyuntura para insistir en los derechos, para insistir en estos temas de derechos fundamentales, porque si nos quitan el acceso a la información, nos quitan otro montón de derechos, como tú decías al inicio, ¿verdad? Que van desde el derecho a exigir, desde el derecho a participar también, ¿verdad? Nos quitan todo eso. Y eso ni hablar de un tema que quizás tenemos que tocar la semana que viene, que son nuevas reformas a el Código Electoral, ¿verdad? Y qué tiene que ver esta transparencia con el Código Electoral y pensar en los banquetes totales que no tienen que ver con un partido particular,
que tienen que ver literalmente con que se llevan todo, con que se comen todo, con que los derechos, ¿verdad?, se convierten en cosas que se pueden quitar con levedad. Dicho eso, mucho que decir, vamos a seguir trabajando en este tema. Verónica, gracias por el espacio. Gracias, compañera Glory. Quiero darle las gracias al compañero Wilton Vargas, que nosotras aquí hacemos lo máximo para perturbarlo cada vez que venimos a grabar. Pero que siempre nos saluda con mucho cariño, aunque se opuso en varias ocasiones a mis pantallas. Me dejó fluir con ella durante todo el episodio. Así que eternamente agradecidas, Wilton. Así, gracias.